Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas erráticas, y es que en unos minutos a las 7:30 hora de México justamente va a iniciar una reunión que anualmente se realiza justamente en Portugal, en la ciudad de Sintra. Es una reunión de banqueros centrales, Mario, pero pues ahora la atención está pues muy enfocada porque va a estar el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la presidenta del Banco Central Europeo y el presidente del Banco Central de Japón. Y al final todo el mercado pues está esperando cualquier señal que indique hacia dónde se tienen que dirigir justamente las decisiones monetarias. Estados Unidos ahora está con un 77% de probabilidades de que aumente la tasa justamente en julio y ya algunos ven que en el próximo año habrá una disminución, una reducción de las tasas, mientras que por el otro lado el Banco Central Europeo que comanda justamente Christine Lagarde, pues está más bien en el sentido contrario. Ellos quieren seguir subiendo las tasas porque simplemente la inflación no cesa. Y el Banco de Japón, pues que está como en sentido contrario, Mario, porque lo hemos platicado que mientras los bancos centrales de la mayoría de los países del mundo aumentaron sus tasas, ellos la disminuyeron y ha tenido una repercusión bastante interesante justamente con esta situación del modelo que realmente Japón quiere, que es la segunda economía más importante de este planeta, pero que bueno, pues también está en una situación de la decisión monetaria. Por otra parte, también te comento que ayer se dieron a conocer una serie de datos muy positivos para la economía de Estados Unidos y la buena noticia, Mario, es que con esto se aleja, por lo menos en el corto plazo, la probabilidad de la recesión en esta que es la principal economía y socio comercial de México. Sin embargo, por el otro lado, ver una economía tan boyante, tan vigorosa, también podría motivar a la Reserva Federal de Estados Unidos, al Banco Central, a seguir o a retomar el incremento de las tasas de interés y que no lo veamos, por lo menos esta pausa que fue muy breve, que no la veamos y que incluso se descarta, a pesar de lo que piensa el mercado, de que pudieran bajar las tasas en Estados Unidos a partir del próximo año. Y también, si esto fuera poco, un dato que también se suma a esta coyuntura financiera complicada para los mercados, es que se dieron a conocer la caída de las utilidades de las empresas industriales en China. Casi cayeron 20%, María, y con esto se suma otro indicador de la debilidad que tiene esta economía de poder salir después de este periodo de la pandemia, que como sabes fue más prolongado y ellos sí tomaron medidas más extremas. En fin, esto abrió una pausa todavía mayor y más costosa para la economía de China y ahora, bueno, pues otros de los indicadores y bueno, el mercado sigue esperando, como lo anunciaron sus autoridades, un plan para darle impulso al mercado interno de China. Y por otro lado, también en medio de esta volatilidad, Mario, el tipo de cambio está cotizando en 17.10, pero más temprano tocó un 17.04. Así es que muy pendientes también de lo que se diga justamente en esta reunión en Portugal de banqueros centrales, porque esto seguramente va a influir en el comportamiento de los mercados y también en el tipo de cambio. Y a nivel local también te platico, Mario, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a pasar a manos de la Secretaría de Marina bajo el argumento de que en años recientes se generó un descuido sistémico de los aeropuertos y esto provocó que se registraran deficiencias en la operación y bueno, pues al final del día lo que genera son vulnerabilidades que propiciaron justamente que pues se tomara esta decisión. Además, la terminal capitalina, la Marina va a agrupar al grupo aeroportuario de la Ciudad de México y los servicios aeroportuarios también de la Ciudad de México y ahora falta ver la reacción justamente de las aerolíneas que operan en esta terminal, que por cierto pues sigue sufriendo o padeciendo estos niveles pues de saturación que nos habían dicho que se iban a disminuir, pero sencillamente seguimos viendo un aeropuerto saturado y deficiente, el más importante de este país. Y recuerdan que en 2019 el presidente López Obrador inició un proceso contra empresas privadas que construyeron ductos para el transporte de gas natural. Dijo que eran contratos leoninos en aquel momento. Bueno, pues una de esas empresas involucradas fue Fermaca, que hoy se conoce como Esentia, y que ya fumó la pipa de la paz con el gobierno y la empresa Esentia justamente y la CFE firmaron una alianza estratégica, Mario, para el desarrollo de nueva infraestructura de gas natural con un presupuesto de hasta 300 millones de dólares. Pues al final del día esta prohibición o limitación que hubo para operar algunos de los ductos que ya tenía instalada esta compañía, pues pasó a un segundo plano.
te decía, llegaron a un acuerdo y ahora hasta van a invertir juntos. Esto fue un tema, te acordarás de los primeros enfrentamientos que tuvo o las críticas que recibió justamente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, este tipo de contratos de los privados, que al final del día hubo una renegociación, Mario, pero la lectura con los números es que el gobierno, nosotros mismos, vamos a pagar más por esta infraestructura. Al final no se cumplió esta meta de austeridad o de ahorro que nos había comentado en su momento el presidente y que fue el principal argumento justamente para iniciar una guerra, un debate contra estas compañías privadas que operaban ductos para el gas natural. Me suena esta historia, Robert, desde que comenzó el sexenio con el aeropuerto de Texcoco y ese supuesto ahorro que iba a tener el gobierno y los mexicanos, que somos los que pagamos los impuestos, para pues los bonos y ya no iba a costar tanto, se hizo el de Santa Lucía. Y bueno, pues parece que a la vuelta de varios años de que sucedió esto, parece que estamos pagando más, ¿no? Porque debemos todavía bonos, le debemos a los inversionistas. Me suena algo parecido porque también al inicio del sexenio, ya nos decías, se hizo esta renegociación de contratos con los operadores y administradores y constructores de los gasoductos y en el largo plazo, ahora sí que a valor futuro le va a salir más caro al gobierno, ¿no? Aunque pues de corto plazo supuestamente hubo una buena renegociación. Y me suena también a lo que sucedió con Iberdrola y con la recompra o la compra más bien de estas plantas, de esta infraestructura, que también echándole lápiz, o por lo menos los que se han metido a detalle a estas operaciones, pues tampoco le ha beneficiado al gobierno. Y cuando hablo del gobierno, es a los mexicanos, porque es nuestro dinero, Robert. Sí, de primera instancia el anuncio pareciera que sí involucra un ahorro importante en estos ejemplos que has mencionado, pero si lo vemos ya a un mediano y largo plazo, sí, al final del día se va a pagar más, sí, se va a prorrogar esta deuda y bueno, pues al final tiene un costo para el erario público y como tú decías, para nosotros que somos los que pagamos impuestos. Bueno, ¿traes algo más, Rob? Rápidamente te comento que el ahorro voluntario es también una manera de invertir y esto lo puedes realizar en tu cuenta de Afore y dependiendo de tus objetivos y prioridades puede servirte para un gasto o una inversión futura o también para un bien y para aumentar el monto de tu pensión, que esa es la parte más importante. Pero fíjate que hay 8 opciones actualmente para facilitar dicho ahorro. Puede ser a través de una cadena importante y acuerdos con comercios, puede ser a través de un servicio de la Afore Web. Directamente le pides a tu empresa que haga un guardadito también para tu Afore y también las aplicaciones móviles, entre muchas otras. Así es que esto se ha convertido en una manera importante, interesante, pero además atractiva de invertir recursos porque también estás procurando el futuro, pero también lo puedes utilizar, te está dando muy buenos rendimientos, así es que no hay que perder de vista esta opción. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen miércoles, mitad de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo revirtieron sus ganancias en una jornada marcada por la posibilidad de un nuevo aumento en las tasas de interés y el consumo de combustible en Estados Unidos. Así el Brent perdió 2.6% para venderse en los $72.26 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $67.70 en una baja del 2.4%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo cayó 2.11% para ubicarse en los $62.63 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.48%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.02%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con un alza del 1.11%. El Standard & Poor's ganó 1.15%, mientras que Nikkei avanza 1.90%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron PASA con 7.41%, CITES subió 6.41%, mientras que Agua se incrementó 5.51%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran F Plus con 4.46%, Pochtec cayó 3.85%, mientras que Fres descendió 2.77%. Con información de Israel Morales, Heraldo Media Group.